Pero en el caso de los virus, ya no tanto, no solamente nos encargamos de hablar de uno de ellos, ¿no? De uno de ellos, ¿no? Y el otro, ¿no? Y el otro, para replicarse, tiene que convertirse en el más abundante, ¿no? En el más abundante, tiene que convertirse a ADN. Entonces el genoma viral de un virus, ¿no? Quiero decir que el genoma está referido solo a ácido nucleico, ¿no? Solo a ácido nucleico, ¿no? Y ahí sí podríamos decir, ¿no? Núcleo, ¿no? Aunque el término no es núcleo, ¿no? Se usa el término núcleo, ¿no? Nucleocápside, es decir, ¿no? Entonces, ahí ya vemos diferencias, ¿sí? Encontramos diferencias. Entonces, que no es tanto en organismos vivos como en organismos aparentemente no vivos, ¿no? Porque el virus siempre la dice entre vivo y no muerto. Porque para que sea vivo tiene que estar dentro de la célula, ¿no? Si no tengo una célula, simplemente es una organismo inerte, ¿no? Inerte, ¿no? Con sus características propias, ¿no? Entonces, esta mañana vamos a hablar un poco sobre fenómenos virales, ¿sí? Hola, un poco de virus y algunas cositas más, ¿no? Para poder entender. También vamos a recordar un poco sobre el código genético, que para la clase anterior debíamos hablar incluir el código genético, pero lo vamos a aprovechar, ¿sí? Y también vamos a hablar los diferentes tipos de virus, de acuerdo a ácido nucleico, la clasificación de Baltimore. ¿O alguna pregunta antes de empezar? Entonces acá tenemos Buenas tardes. Entonces tenemos, por ejemplo, el diagrama esquemático de algunos virus, ¿no? Por ejemplo, tenemos uno que nos causó problemas hace poco, ¿no? El SARS-CoV-2. Tenemos el virus de influenza, que también causó una pandemia, la influenza tipo A. Tenemos el virus Zika, que está presente, ¿no? Y que el vector sí lo tenemos el vector, ¿no? Pero no tenemos a una persona que esté enferma, mal, ¿no? Y ese vector no solamente transmite el Zika, ¿no? Sino que también transmite otros virus, ¿no? Tipo chikungunya, un tipo dengue, ¿no? Después tenemos otro virus, por ejemplo, el sincitio, uno que causa un problema de tipo de neumónicos, el virus respiratorio sincitial. El MERS, ¿no? Que es su primo del virus de influenza, ¿no? Causó epidemias en la zona del Medio Oriente, ¿sí? Entonces, ¿no? MS Medio Oriente, pues, ¿no? Middle East, ¿no? Síndrome respiratorio, ¿no? El Medio Oriente. Después tenemos uno que está hace mucho tiempo, ¿no? HIV, pero parece que ya llegó para quedarse, ¿no? Llegó para quedarse, ¿no? Ya es parte rutina, ¿no? Ya no causa tanto miedo, ¿no? Tenemos virus dengue, virus Epstein-Barr, rinovirus, virus del herpes, el antivirus. Tenemos virus del ébola, que no está por acá, pero que sí es de nivel 4, ¿no? Es de nivel 4. No, porque no hay cura. Ustedes saben que los niveles biológicos del 1 al 4. En el cuarto están aquellos virus que te infectan y te matan. En el tercero, aquellos que te infectan pero no te matan, porque ya se le conoce, ¿no? A esa categoría pasa, por ejemplo, el SARS-CoV-2 a nivel 3. Ya conocen el tratamiento, ¿no? Y si te mueres es porque llegaste tarde al hospital, ¿no? Después también tenemos un virus de un bacteriófago, y después el virus mosaico del tabaco, el adenovirus, ¿no? Y así por el estilo. Entonces virus hay más virus, ¿no? que personas, ¿no? que células en nosotros. O hay más virus, ¿no? que bacterias, ¿no? Decimos que nuestro microbioma, ¿no? Es 10 veces más que las células que tenemos, pero los virus son mucho más que las bacterias. Una relación al tamaño. Entonces, hablar de virus es hablar de viroma, ¿sí? Es el conjunto de ácidos nucleicos ADN-ARN que forman parte de los genomas virales, ¿no? Ahí hablamos ya de todos los virus, incluyendo los virus ADN como virus RN, ¿no? También estos están presentes en un ecosistema determinado, y también se considera, ¿no?
a los seres vivos que actúan como hospedadores, porque nosotros tenemos, ¿no? Nuestra secuencia de ADN con nuestros cromosomas, parte de virus, parte de ADN viral, ¿sí? Tenemos parte de ello, ¿no? Pues eso es lo transgénico, no es algo nuevo, ¿no? En parte somos algo transgénico, que tenemos ADN viral, que pueden actuar, ¿no? En forma positiva o negativa, ¿no? Positiva porque puede ayudar a generar nuevas capacidades, o negativas porque se puede instalar entre un gen, entre el medio de un gen, y le quita sus capacidades, ¿no? Eso es negativo, ¿no? Entonces, los virus nos dicen que son parásitos obligados, debido a que, ¿no? A que no se puede multiplicarse por sí mismo. Necesitan la maquinaria biosintética del organismo en el cual están parasitando, ¿no? Parasitando o infectando, ¿no? Ya sea eso, ¿no? Procariota o eucariota, ¿no? Y otro, lo que le dije, no son los elementos más abundantes de nuestro planeta, ¿no? Ya que cualquier ser vivo, ¿no? Sea procariota, ¿no? De acuerdo al tipo de célula, o eucariota, tiene sus virus como parásitos. Entonces, el último, de todos los organismos cuyo genoma ha sido secuenciado presentan componentes de origen viral. Lo que decíamos, y este componente de origen viral, ¿qué tipo de ciclo tiene? ¿Lítico o lisogénico? A ver. ¿Cuándo decimos ciclo lítico? ¿Cuándo decimos ciclo lisogénico? Eso lo vamos a hacer en traducción, pero lo adelantamos, ¿no? Lo adelantamos, ¿no? El lítico es aquel que se reproduce y mata la célula. El lisogénico es aquel que se une al cromosoma de la célula, ¿no? Si es bacteria, cromosoma bacteriano, ¿no? Y se divide, ¿no? Y se divide conjuntamente con la célula. Y si se va a dividir, ¿no? Va a aportar parte de su ácido nucleico, ¿no? Y ahí es el fundamento de las vacunas biotecnológicas, ¿no? ¿Por qué? ¿No? Porque a veces el lítico puede tener unión espontánea, ¿no? O unión duradera, ¿no? O unión media, ¿no? Entonces, por eso a veces en las bacterias biotecnológicas el problema es eso, pues, ¿no? Cuando te ponen la bacteria, el virus no puede ir, ¿no? A veces llega al citoplasma, ¿no? Y no se une al núcleo. Entonces, en una segunda división, pierde, ¿no? Por eso hay refuerzos. Entonces, acá tenemos tamaño de algunos virus, ¿no? Los virus, cuando hablamos de virus, hablamos de su unidad de medida son nanómetros, ¿no? Y un nanómetro, ¿qué parte de una, o una micra, cuántos nanómetros equivale? ¿O qué es un nanómetro de una micra? Ahí tenemos una bacteria, tenemos a E. coli, por decirlo, como ejemplo. Y acá tenemos a un glóbulo rojo. A un glóbulo rojo. Que tiene 10.000 nanómetros en diámetro, bueno, aunque su diámetro como promedio es 8 milímetros. Tenemos un E. coli, ¿no? Entonces, eso ya el nanómetro y la micra sabemos, ¿no? La diferencia, ¿no? Una micra tiene 1000 nanómetros, ¿sí? Una micra tiene 1000 nanómetros. Bueno, en morfología es clásico los virus, pero hay virus de diferentes tipos, pero todos tienen los mismos componentes, solo que hay algunos adornos, ¿no? Por ejemplo, el caso de los pavos, ¿no? De los bacteriófagos, ¿no? Entonces los virus pueden ser desnudos o pueden ser envueltos, ¿no? Esa es y formas, hay 3 tipos de formas determinadas, ¿no? No le puse formas. No tenemos el virus desnudo, pero el virus tiene como característica siempre su ácido nucleico y su caxómero, ¿no? Y su caxómero, ¿no? Y estos caxómeros van a formar lo que es la caxi. Entonces decimos que el caxómero es como un ladrillo, ¿no? La caxi es la pared que rodea, ¿sí? Pero no tiene la cubierta externa. En cambio el virus envuelto es igual, pero tiene una cubierta externa, ¿no? Un envoltorio. Y en ese envoltorio, por ejemplo, en el lado derecho tenemos puede ser una cubierta de fosfolípidos, puede ser espículas, pero que le dan
su característica es el tipo, no el virus, su característica determinada, porque las espículas son proteínas, ¿no? Entonces, en base a esas espículas, uno lo que hace es buscar, ¿no?, que esa espícula sea propio de ese virus, para que lo puedan detectar. ¿No? Pero vamos al caso del virus, virus de VIH, ¿no? Entonces ahí tenemos las espículas que son proteínas, ¿no? Y las proteínas son características. Bueno, hay virus que pueden tener la misma proteína, ¿no? Pero siempre es como la huella digital. Es como la huella digital, ¿no? Y la huella digital es que cada persona tiene una huella digital única, ¿no? Entonces también hay espículas o proteínas que son propias, ¿sí? Que son propias y permiten identificarlo. Entonces lo que se busca siempre es espícula de lo que llamamos antígeno. El organismo va a generar anticuerpos contra las espículas, ¿no? Y en el laboratorio se termina la espícula ahí, se ve qué anticuerpo es el que se une a él, ¿no? Entonces, igualito, ¿no? Ácidos nucleicos es el genoma, la taxia, ¿no? En este caso tiene forma icosaédrica, ¿no? Porque hay virus helicoidales por su forma, y también hay virus que son complejos, ¿no? Como el virus de la viruela, ¿no? Y hay virus, bueno, acá tenemos otro tipo de virus, el bacteriófago, ¿no? Y el de la influenza, ¿no? Miren, el de la influenza es característico, ¿no? Y su forma es diferente, ¿no? Acá está la cubierta, ¿no? Está la taxia, ¿no? O caxómero cada uno, el ácido nucleico en ambos casos, ¿no? Es virus DNA, el bacteriófago, el de la influenza es un virus tipo RNA. Y acá tenemos las proteínas que están en la envoltura. En cambio, en el bacteriófago tiene forma diferente, ¿no? Tiene el tallo y tiene acá las fibras, ¿no? O el pie, ¿no? Que le permite, tipo un cohete, ¿no? Que le permite, cuando va a ingresar el material nuclear, esto se va a unir, ¿no? Es como una jeringa, ¿no? Se une y entra, ¿no? Entonces hay formas diferentes, ¿no? Pero tienen los mismos componentes. Entonces acá hay algunas definiciones de virus desnudos, virus envueltos. Ácido nucleico más proteína tienen ambos, la única diferencia en el envuelto que tiene envoltura, que pueden ser lípidos, glucoproteínas. Los virus desnudos son más estables, los virus envueltos son más sensibles. Los virus desnudos son liberados por lisis de las células, ciclolítico, y los virus envueltos son los que participan mayormente en la fase lisogénica, ¿no? Entonces, entre sensibilidad y estabilidad, ¿no? Aparentemente el virus desnudo es más sensible, ¿no? Aparentemente, ¿no? El virus desnudo es más sensible, ¿no? Pero ¿por qué es más sensible el envuelto? Porque lo que hay que eliminar es la envoltura. Y si se elimina la envoltura, ya sea con cloroformo, éter, gasolina, ¿no? Alcohol, este virus, ¿no? Va a quedar como se dice, inhabilitado, ¿no? Este virus va a quedar inhabilitado y queda ahí. Por eso los virus envueltos son más sensibles, ¿no? a la acción de, más que todo, algunos compuestos no polares, ¿no? No polares. Y esa es una cierta ventaja, ¿no? Eso tiene una cierta ventaja, la presencia de la envoltura, ¿no? Por eso cuando un perro rabioso nos muerde, hay que lavarnos con agua y jabón para inactivar el virus. Para inactivar el virus, agua y jabón. ¿No? Agua y jabón. Ya se puede echar el cloroformo, lo echan, ¿no? Más rápido vas a inactivar el virus. Entonces acá tenemos el virus el VIH, virión, ¿no? Se le conoce como virión, que decimos virus. Y ahí ustedes pueden ver, ¿no? Pueden ver el ácido nucleico y pueden ver la taxia. Y tiene una gran cantidad de proteínas, ¿no? Tiene glucoproteínas y también tiene proteínas. Entonces acá lo que se busca siempre es cuál es su propio
su huella, ¿no? Su huella digital. ¿Cuál es propio de él? ¿Qué proteína es propia de él, no? Entonces acá tenemos la P24 y la GP120, que solamente están en el virus y el VIH. Entonces para identificar a este virus se busca la P24 o la GP120. Porque el resto, ¿no? La GP41 también no tiene otro virus, ¿no? No tiene otro virus. En este caso es característico la P24 y la GP120. Entonces, si se quiere identificar este virus, se utiliza la GP120, ¿no? Entonces, para eso es prueba, ¿no? Pero a nivel de laboratorio, ¿qué se debe hacer? Identificar a un virus. ¿Ustedes llevan ingeniería genética? Pero díganos. Sí, pruebas, ¿no? Hay pruebas de laboratorio, por ejemplo, hay pruebas para identificar ADN, pruebas para identificar ARN y pruebas para identificar proteínas. ¿Cuándo? ADN, ARN, proteína, ¿no? Hay pruebas para identificar a ellos, ¿no? Y en todos ellos lo que hay que hacer siempre, ¿no? Lo que hay que hacer siempre es que, por ejemplo, para lo que hacen lo primero que hacen, pues, hacen una electroforesis. O en el caso de proteínas de ADN, ARN, hacen PCR. Amplían la secuencia de ADN o amplían la secuencia de ARN, ¿no? A mí me parece que es una electroforesis. Ya lo tienen. Entonces la electroforesis es una prueba en la cual van a determinar tipo de proteínas. O si no, al virus lo que se hace se le rompe, ¿no? Se le corta, ¿no? Pedacitos. Entonces en esta recorte de pedacitos, ¿no? Se hace la prueba de Westerbork, algo parecido a la prueba para ADN, ¿no? Son tres, ¿no? Para identificar ADN es la prueba de Sauerbrot. Para identificar ARN la prueba de Nordenbrot. Y para este es un Westerbork, ¿no? Entonces si ustedes dicen que van a hacer un Westerbork, van a identificar proteínas, ¿no? Y para el virus se utiliza la prueba de Westerbork para identificar proteínas. Entonces, pero proteínas específicas, ¿no? Se pone la GP120 o la P24, se pone las proteínas patrones como testigos. ¿Y qué banda da? Luego que van a poner la electroforesis, ¿qué banda da? Bueno, aquí también para recordar otro traje. ADN, transcripción, 3 tipos de ribosomas, ¿no? 3 tipos de ARN, ¿no? Mensajero, ribosomal, otro de transferencia, cada uno cumple su función, ¿no? Cada uno cumple su función, el más abundante es el ribosomal, ¿no? Y el mensajero, disculpen, el ADN de transferencia es aquel que lleva el ARN mensajero hacia los ribosomas, ¿no? Y el ARN ribosomal es el que está presente en los ribosomas. Ahí tenemos un proceso, ¿no? Un proceso de cómo se va a activar proteínas, ¿no? Luego viene el ADN, ¿no? Se transcribe y de la transcripción el ARN mensajero lo que va a hacer va a generar proteína mediante el proceso de traducción o translación. Entonces acá tenemos, ¿no? Tenemos el ADN, la transcripción del ADN. Luego tenemos acá el ARN maduro, ¿no? El ARN maduro. Algunos a le llaman el ARN complementario, ¿no? O ARN, el pre-ARN mensajero, ¿sí? No sé qué es equivalente casi a un ARN complementario. Aquí tenemos el ARN mensajero, ¿no? Ya maduro, ¿sí? Y este ARN mensajero lo que va a hacer, ¿no? Lo que va a hacer, va a llevar pero va a detectar el tipo de proteína que se necesita formar. Entonces el ARN mensajero se une con los ribosomas y se va a comenzar a formar, ¿no? De acuerdo al código genético que conoce el ángel, de acuerdo a los aminoácidos que requiere en esa proteína, se van a formar proteínas, ¿no? Se sintetiza la proteína y finalmente tenemos la proteína activada y esta abandona la célula, ¿no? Pero acá es todo un proceso, ¿no? Todo un proceso, ¿no? En el cual no es que tenga fibra, ¿no? Sino que hay algo atrás de ello, ¿no? El ARN mensajero se va a formar de acuerdo al tipo de proteína que se requiera. Y las proteínas sabemos que es una secuencia de aminoácidos.
Entonces, por eso hemos puesto el código genético. Bueno, delante creo que está. Después, de acuerdo a la taxonomía de los virus, decimos virus ADN, virus ARN, pero acá lo que nos interesa es ver que los virus ARN principalmente son de cadena sencilla. Principalmente son de cadena sencilla, ¿no? Y ahí tenemos una serie de virus ARN. Y los virus también ARN también hay de cadena doble, ¿sí? Que pueden ser positivos o negativos, más adelante lo vemos. Entonces, en el caso de cadena doble tenemos al reovirus, picornavirus y calicivirus, ¿no? ¿Cómo se replican, no? Bueno, para recordar, ¿no? Se replican, ¿no? Reovirus, picornavirus y calicivirus, ¿no? Son los virus RN son de cadena doble, ¿no? Principalmente los virus ARN son de cadena sencilla y los virus ADN son de cadena doble. Bueno, acá les he puesto el código genético, es el código genético, ¿no? Los tripletes, acá está un poquito mejor, ¿sí? Pero tienen de los dos, ¿no? Ahí tenemos la letra, primera letra, segunda letra, tercera letra, ¿no? Y vemos que para formar aminoácidos participan varios tripletes son los que van a dar la secuencia. Varios tripletes nos van a dar la secuencia, ¿no? Por ejemplo, serina, ¿no? Tenemos AGU, AGC. En lina tenemos AGA, ACG, ¿no? En glicina tenemos de 4 tipos diferentes, ¿no? En estos 6 tipos diferentes, ¿no? Y en ellos vamos a tener algunas características, bueno, algunas características, ¿no? Por ejemplo, este para células eucariota, ¿no? Tenemos el iniciador, ¿no? Ahí está el iniciador de metionina. Y tenemos aquellos que son codones donde dice hasta acá no me llegaste, ¿no? Hasta acá no más se llegó, ¿no? Tenemos 3 tipos, ¿no? El UA, UAG y UGA, ¿no? Entonces, esto, ¿por qué será esto es para células eucariotas? ¿Quién me dice la diferencia? ¿Por qué? ¿Por qué decimos que esto es para células eucariotas? También es para procariota, ¿no? Pero ¿cuál es la diferencia? Tiene que ser la metionina, ¿no? Está en el codón de inicio. Está en el codón de inicio, ¿no? ¿Cuál era la pregunta? Siempre será la metionina, el codón de inicio, sea eucariota y procariota. Hay excepciones. ¿Cuál es? En procariota, ¿cuál es la Sí, excepción? los jóvenes, por ejemplo, pueden codificar para la cisteína en bacterias. Ah, claro, cuando hablamos de proteínas o aminoácidos, nos referimos al ser humano, ¿no? Nos referimos al ambiente clásico, ¿no? Pero proteínas hay una de 150 o casi 300, ¿no? Como dicen, ¿no? Y también participan en parte, como intermediarios, ¿no? Como intermediarios, ¿no? Pero los que tienen aminoácidos finales, como punto final, son 20. Uno es de 150 a 300, ¿no? Proteínas diferentes. Entonces, acá la diferencia tiene el inicio. ¿Cuál será? ¿No? Siempre será la metionina. Lo de parada siempre son eso de parada. ¿No? En bacteria es por bimetionina. ¿Sí? Es por bimetionina, ¿no? Entonces uno reconoce que esto es de código genético. Estoy tomando como ejemplo a los eucariotas, ¿no? Pero al final si cambiamos a un gen por su bimetionina, ya está la procariota. Pero pues, ¿por qué dicen que el código genético es alterado? Ahí podemos escoger, ¿no? Una secuencia, ¿no? Una secuencia, decimos 20 aminoácidos, ¿no? 30 aminoácidos, ¿no? Y formar una proteína, ¿no? También puede haber otro que tenga 30 aminoácidos, pero con secuencias diferentes. Entonces, es proteína. ¿Por qué será? El código genético es alterado. Sí, lleva algo, ¿no? Biología de la célula, ¿no? Molecular de la célula. Como un de genética, bueno, casi la última semana, ¿no? Dejamos para que pregunten. Ahí está la respuesta. La respuesta
Están viendo la respuesta. La respuesta la están viendo. Ahí está la respuesta. ¿Por qué es alterado? ¿Cuántos tripletes ayudan en la formación de arginina, no? De ese aminoácido. Tiene 3 arriba, 4 más 2 son 6, ¿no? Entonces decimos que es alterado porque no siempre es el mismo. ¿Sí? No siempre es el mismo, ¿no? Porque con este puede formar arginina, con este se puede formar arginina, ¿no? La diferencia es la tercera letra, ¿no? Se puede formar arginina. Y acá en este caso la diferencia es la primera letra, ¿no? Primera, ¿no? Porque CGA, AGA, CGG, AGG. Todo eso es alterado, ¿no? Todo eso es alterado. Por eso cuando hacen el nivel, ¿no? Y en la fórmula, en el dibujito, ¿no? Lo ven que son diferentes, ¿no? Por eso es alterado. Porque varios tripletes diferentes pueden formar un aminoácido determinado, ¿no? Algunos son 6, otros son de 1 nomás, ¿no? Otros son solamente de 1, ¿no? Y esta es la clasificación de virus, la famosa clasificación de Baltimore, ¿no? La clasificación de Baltimore, en el cual porque antes había, ¿no? Otros virus, ¿no? ADN, ARN, ¿no? Pero acá es más completo porque también decimos que los virus ADN pueden ser de cadena sencilla, ¿no? Hay el virus de ADN de cadena sencilla, ¿no? Así que ya sabía, ¿no? Es el parvovirus, ¿no? El parvovirus es un virus ADN de cadena sencilla. Es el que le dan a tu perro. Parvovirus. Ya, entonces acá tenemos los grupos, ejemplos y el material genético el reprocesamiento, ¿no? Y acá está la razón por que le he puesto el código genético, el dogma central, ¿no? De la biología, ¿no? ADN, ARN, proteína, ¿no? Esta es la razón por que le he puesto acá. Por eso le he puesto, ¿no? Entonces en el grupo 1, DS, ¿no? ¿Qué significa DS? Double string. Cadena doble, ¿no? Doble, ¿no? ADN de cadena doble, ¿no? Ese es el ADN de cadena simple, ¿no? Pero vemos que hay positivos, ¿no? Y también vemos, por ejemplo, que hay negativos, ¿no? El grupo 3, ARN de cadena doble. El grupo 4, ARN de cadena sencilla, positivo. Grupo 5, ARN de cadena sencilla, negativo. Grupo 6, es de cadena sencilla, ¿no? Positivo, pero es presenta una transcriptasa reversa, ¿no? El caso es un reovirus, ¿no? Es un reovirus, ¿no? Después es la cadena 7, virus de hepatitis B, ¿no? Que es de cadena doble, ¿no? Y también presenta su RT, ¿no? Su transcriptasa reversa, ¿no? Entonces acá sobre virus de hepatitis, hay 5 tipos de virus diferentes de hepatitis, ¿sí? Hepatitis A y E son hepatitis producto de intoxicación alimentaria, ¿no? Con los alimentos, ¿no? A y E, más la A. Vas, comes pescado o marisco, ¿no? Cerca del agua donde hay o desagüe, ¿no? Por decir, ¿no? Cuando desagües al mar, no hay posiblemente de hepatitis A, ¿no? Más la A, ¿no? Pero la E también, ¿no? Pero más casos son con A, ¿no? Y te da una intoxicación alimentaria por virus, por hepatitis A. Después tenemos la hepatitis B, ¿no? Hay hepatitis C y hepatitis D, ¿sí? Hepatitis B y hepatitis C, ¿no? Dentro de la hepatitis B, pues es cierto, es el más común. Que la vía de transmisión es diferente, pues no vía sanguínea, tiene un tipo de vía de transmisión, pero no es por alimentos, ¿no? Vía sanguínea, por decir, ¿no? Sangre, ¿no? Por decir. Entonces, ahí tenemos la hepatitis C y la hepatitis D. La hepatitis, ¿pero qué es una hepatitis C y una hepatitis D, no?
La hepatitis C es para que se exprese ese tipo de hepatitis, que es más mortal que la B, ¿no? Que es más mortal que la B. Debe estar presente la hepatitis B. Entonces se llama superinfección, ¿no? Superinfección, ¿no? Y la hepatitis D, ¿no? es una hepatitis parásita, ¿no? Que para que se reproduzca tiene que estar la hepatitis B y también causa muerte, ¿no? Entonces ahí la hepatitis, por eso se hace la vacunación se hace contra la hepatitis B. Si no hay hepatitis B, no hay C ni D. Entonces en el caso 1, ¿no? El virus de la viruela es smallpox, el virus complejo, ¿no? Entonces tenemos el grupo 1, el ADN de cadena doble, ¿no? ADN de cadena doble, nosotros sabemos que el ADN se va a transcribir, ¿no? Se va a transcribir para generar el ARN mensajero, ¿no? Y de ahí ya viene el proceso de producción de proteína, ¿no? De traducción, ¿no? Entonces, miren, es la 22. En el caso del ADN de cadena sencillo, ¿no? ADN de cadena sencillo, el papilovirus humano, ¿no? Claro, papilovirus humano o virus del papiloma humano, ¿no? Virus del papiloma humano, ¿no? Lo leemos así, ¿no? Virus del papiloma humano, ¿no? O, bueno, debería ser virus del humano papiloma, ¿no? Ya, entonces, es ADN que es sencillo, ¿no? Entonces, este ADN que es sencillo, lo que va a hacer, se va a duplicar. Va a formar una secuencia doble, ¿no? Forma una secuencia doble. Y esta secuencia doble de ADN es aquella que va a ser el proceso de transcripción para formar ARN mensajero. Luego tenemos el ADN, RNA de cadena doble, ¿no? De cadena doble, ¿no? Este RNA de cadena doble, ¿no? También va a formar directo el ARN mensajero, ¿no? Es casi el comportamiento mismo que el ADN de cadena doble, ¿no? ¿Por qué, no? Porque ¿qué es un ARN complementario? ¿Qué es un ARN mensajero, no? Ahí está la respuesta. Cuando el ADN se duplica, se va a formar un ADN complementario, ¿no? Y ese ADN complementario, es como diríamos también ARN complementario. Y esa va a ser la plantilla para formar el ARN mensajero, ¿sí? O para describir, ¿no? El ARN mensajero. Entonces acá en el grupo 3, el ARN de cadena sencilla, ¿no? Es cadena doble, entonces directamente se va a formar el ARN mensajero. Pero ahora viene el grupo 4 y el grupo 5. En el grupo 4, ¿no? Tenemos que es de cadena sencilla pero positiva, ¿no? De cadena sencilla pero positiva. Entonces, este tipo de ARN de cadena sencilla positiva se debe transformar, ¿no? En ARN de cadena sencilla pero negativa, ¿no? Negativa, ¿no? Entonces, la ARN de cadena sencilla positiva es un ARN complementario o un ARN mensajero, porque hablar de, ¿no? o casi mensajero premaduro. En este caso el ARN sencillo, ¿no? Positivo, ¿no? Es un ARN, digamos, es un ARN complementario o mensajero propiamente dicho, porque va a formar directo el mensajero. El complementario es cuando la cadena de ADN, ¿no? se divide, ¿no? Y se cambia la U por la U, ¿no? La U por la A, ¿no? Ahí decimos que tenemos un ARN, es ADN complementario, o también decimos AR, o se dice ARN complementario, ¿no? Entonces después de eso, ¿no? Ya es tener esa plantilla, ¿no? Es la plantilla para formar el ARN mensajero, ¿sí? Pero primero se tiene que formar el complementario para formar el mensajero. Entonces el ARN de cadena sencillo, ¿no? es como si fuera el ARN complementario, y este ARN complementario tiene que transformarse en un pre-ARN mensajero, que es negativo, y ese pre es el que va a formar el ARN mensajero. Después en otro caso, el grupo 5, miren, es directo, ¿no? Es directo, ¿no? Es como decir pre-mensajero y forma el ARN mensajero. En el grupo 6, ¿no? En el grupo 6 también es positivo, ¿no? También es positivo, ¿no? Pero dice que el virus de deficiencia humana, ¿no?
¿no? Este es positivo, ¿no? Pero tiene una transcriptasa reversa, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace el ARN de cadena sencilla en este caso? Se tiene que duplicar, ¿no? En ARN de cadena doble, ¿no? Y recién, ¿no? Y recién por acción de la transcriptasa reversa, este RNA de doble cadena se transforma en ADN de doble cadena. Y viene el proceso ya, ¿no? Un proceso normal, ¿no? ADN, RN, ¿no? Y se forma el ADN mensajero. Y el último cuarto, en el grupo 7, en el caso de la hepatitis también es un ADN de doble cadena, ¿no? Este ADN de doble cadena, ¿no? Se transforma en ARN complementario, ¿no? En ARN complementario. Este ARN complementario, ¿no? Se transforma en un RNA de doble cadena, ¿no? Es un proceso igual parecido al anterior, se transforma en un ARN de doble cadena y por acción de la transcriptasa reversa se va a formar el DNA, ¿no? Luego el proceso continúa, ¿no? Siempre recuerden ustedes que el ADN ARN es la acción de la transcriptasa, ¿no? Es hacia abajo, ¿no? Y de ARN hacia arriba, hacia el ADN, es la transcriptasa reversa, es el proceso inverso, ¿no? Es subir de abajo hacia arriba, ¿sí? Por eso ahí hay que tener hay que fijarnos en el RT, ¿no? Si tiene o no tiene transcriptasa reversa, ¿no? Y la transcriptasa reversa es para formar ADN de cadena doble, ¿sí? Es para formar ADN de cadena doble, ¿no? Y después el proceso continúa, ¿no? Bueno, este grupo 7 es el último que se descubrió, ¿sí? Porque anteriormente eran 6 grupos nomás. Hay que tener una diapositiva pasada, pero de 6 grupos nomás. Este es el último que se descubrió, el último. O de repente será el pulmonar, ¿no? No sabemos, ¿no? Pero siempre se descubren cosas nuevas, ¿no? Entonces este ya es la clasificación de Baltimore, ya que ellos ya es el organismo encargado, ¿no? Y acá está lo mismo, ¿sí? Está lo mismo y todo va a concluir hacia el ARN mensajero, ¿no? Y el ARN mensajero, ¿no? En bacterias es uno, pero en eucariotas son varios tipos diferentes, ¿no? Y nos van a formar proteínas diferentes, ¿no? Van a formar proteínas diferentes, ¿no? El ARN mensajero tiene capacidad para formar proteínas diferentes, ¿sí? Y la proteína es secuencia de aminoácidos, pues, ¿no? Entonces, para eso se utiliza el código genético, pues, ¿no? Proteína, secuencia de aminoácidos, ¿no? Entonces, para eso es el código genético, es decir, ¿no? La sumatoria de estas proteínas, cuando tuviera puesto una proteína, ¿no? Yo hubiera puesto la proteína que sea de la mioglobina, ¿no? Para que vean los aminoácidos diferentes, ¿no? Cómo va trabajando el ribosoma, ¿no? Para formar los aminoácidos. Pero ya genético importante se lo digo ahora, ¿no? Ya después el ciclo de infección, acá tenemos el ciclo lítico, el ciclo lisogénico, ¿no? En ambos casos el virus ingresa al interior de la célula, ¿no? En el caso del ciclo lítico, lo que se reproduce, bueno, como se dice, se unen al operador, ¿no? Y comienzan a utilizar el ácido nucleico de la célula, ¿no? En el ciclo lítico utilizan el ácido nucleico y comienzan a dividirse en grandes cantidades, ¿no? Y comienzan el ingreso, ¿no? El ingreso. Pero acá tenemos ciclo lisogénico, este material nuclear del virus se va a integrar al cromosoma bacteriano, ¿no? También igual en nosotros ocurre lo mismo, ¿no? Y queda como prófago, ¿no? Queda integrado, ¿no? No se sabe de quién. En el caso de bacterias tenemos también en este mismo sentido, ¿no? El caso de bacterias, ¿no? El ciclo lisogénico es aquel, ¿no? Ingresa el material nuclear y comienza a generar, ¿no? El ácido nucleico comienza a reproducirse y luego genera la ataxia, ¿no? El virus, tenemos el virus dentro de la bacteria, hay tal cantidad que destruyen a la bacteria y ya salen ensamblados y van a infectar otro virus, otra bacteria en este caso, ¿no? U otra célula. Entonces tenemos ciclo lisogénico que significa muerte de la bacteria, y ciclo lisogénico que significa un estado temporal, ¿no? O prófago, ¿no? O estado durmiente, ¿no? Este caso es el de la tuberculosis. En el caso de la tuberculosis ocurre este caso. Bueno, pues tenemos priones, viroides y virus.
¿sí? No solamente los virus, ¿no? sino que también hay otras moléculas, pero que provienen del virus, ¿no? Aparentemente provienen de los virus, ¿no? Entonces los virus decimos que está integrado por ADN o ARN y una cubierta proteica, ¿no? Y aparte, si queremos, lo podemos saber que ARN es una cubierta proteica, ¿no? Y también, si queremos, le agregamos la envoltura, ¿no? Una envoltura, porque la cárcel es proteína, una envoltura, ¿no? Pero también entre ellos encontramos, ¿no? Los priones, ¿no? Y encontramos los viroides, ¿sí? Los priones son proteínas, ¿sí? ¿No? Bueno, se dicen que son proteínas virales, y eso está bien en el caso de hepatitis, porque la hepatitis D, ¿no? La hepatitis D es una proteína viral que tiene que integrarse al ácido nucleico de la hepatitis B para que pueda reproducirse, ¿no? Por eso se dice que es un parásito, ¿no? El virus de la hepatitis D, ¿no? Es como un prión que se va a integrar, ¿no? Se integra al virus de la hepatitis D. En este caso es como si infectara el parásito que desinfectara, y utiliza el ácido nucleico de la hepatitis B para duplicarse, ¿no? Para duplicarse. Eso se le llama el virus parásito, ¿no? Es el antecedente del prión, ¿no? Por eso cuando a veces se detecta hepatitis no hay necesidad de pensar en el virus completo, sino parte de él. Y después tenemos a los viroides, que están constituidos por ARN, ¿no? No hay diferencia, ¿no? En este caso, miren, los priones, las proteínas del virus, decimos, ¿no? Casi esa parte. Y el viroide, solamente el ARN. Los priones no tienen ácido nucleico. Los viroides no tienen proteínas, ¿sí? No tienen proteínas, ¿no? Entonces ahí la diferencia, ¿no? Entre los viroides y los priones, ¿no? Los priones se dan en caso de células animales y los viroides en caso de células vegetales. Y acá todavía hay subdivisiones. Bueno, están los viroides constituidos por una cadena circular corta de ARN, no codifica proteína de ninguna clase, no presenta calcio, solamente es el ácido nucleico, la ARN, ¿no? Y esa es la principal diferencia con los virus, la ausencia de calcio. Y aquí están atacando bastante superiores, ¿no? Estos viroides causan problemas económicos, ¿no? En las personas que los que cultivan plantas, ¿no? ¿Cómo se llama el aguacate? Palta, ¿no? El palta, ¿no? Causan problemas, ¿no? Aunque de repente ya lo solucionaron, ¿no? Porque traían plantines de México y venían con viroides, ¿no? Con Sambrush, ¿no? El virus moteado solar, ¿no? El virus moteado solar, el Sambrush. Entonces, y necesitaron en el Perú, ¿no? Entonces, creo que en Perú ya están empezando a sembrar plantines de aguacate, ¿no? Libre del virus moteado, ¿no? Del Sambrush, ¿no? Pero, bueno, así se transportan, ¿no? Se transportan los microbios, ¿no? Se transportan de diferentes maneras. Pueden llegar a través de una planta, de un animal, o uno mismo lo puede llevar, ¿no? Por eso se habla de las cuarentenas, ¿no? Pero los plantines lo traen chiquito, que la cuarentena de 40 días de observación se te puede morir, ¿no? La cuarentena no significa 40 días, ¿no? Sino que puede estar una semana, puede estar 15 días, ¿no? Hasta que aparezcan los signos y síntomas. Bueno, cuarentena es un homenaje a Cristo, ¿no? Por los 40 días, ¿no? Pero hacia el término, ¿no? Pero puede ser 5 días, 10 días, ¿no? Entonces, estos viroides, la característica, presencia de ARN, ¿no? Solamente se ven vegetales y no hay calcio. Después tenemos los virusoides o ARN satélites, ¿no? Entonces se consideran partículas subvirales o virus que parasitan a otros virus. En este caso de plantas, animales y bacterias, ¿no? Lo que le decía el virus de la hepatitis D. El más conocido es el virus de la hepatitis D. Requiere de la membrana fabricada por el virus de la hepatitis B, ¿no? Entonces, ¿no? Los virusoides también son cadenas de ARN circular, ¿no? De ARN circular, que requieren de un virus adicional para replicarse.
Entonces el virus de la hepatitis D es del tipo ARN. Y el virus de la hepatitis D, B, es que su ácido nucleico, ¿qué es? Es el único que es diferente a todo el resto de hepatitis. El virus de la hepatitis B es ARN. El virus de la hepatitis B es ADN, es un hepatnavirus. El hepatnavirus se llama, ¿no? Virus ADN. Entonces, un virus ARN parasita un virus ADN. Entonces, es un virusoide, ¿no? También son cadenas de ARN circular, ¿no? Pero que requieren de un virus adicional para replicarse, ¿no? Para replicarse, ¿no? Y el viroides también, ¿no? Infecta a la planta, ¿no? La diferencia, el viroides infecta a la planta y utiliza la maquinaria de la planta, no requiere otro virus, utiliza la maquinaria de la célula en el cual está infectando. En este caso no, necesita de otro virus, estos son parásitos de virus. Acá unas diferencias, infectan solamente plantas superiores, de acá ejemplo virus de hepatitis, ¿no? Requieren un virus adicional para replicarse. Después viroides, ya le hemos explicado viroides, son es un virus completo, estos son los viroides. La explicación sobre los viroides: un agente infeccioso igual que el virus, tiene un ciclo extracelular, se caracteriza por la inactividad metabólica de un ciclo intracelular que causan daño a huéspedes susceptibles. Bueno, se encuentran casi exclusivamente en el núcleo de las células infectadas. Se desconoce el modo que se replica, pero saben que el ARN que lo constituye no funciona como ARN mensajero y tampoco se producen enzimas que participan en su propia replicación. Bueno, terminoides. Después tenemos a los priones. Estos ya no son ácidos nucleicos, sino son proteínas. ¿Sí? Son proteínas, ¿no? Y se cree que son causantes de muchas enfermedades, ¿no? Entre ellos el Alzheimer, ¿no? Uno de ellos. La famosa enfermedad de la vaca loca, ¿no? Porque hay la mala costumbre de comprar animalitos, pollos chiquitos, así están muriéndose, ¿no? Y lo utilizan para preparar la comida de los animales. En olla grande los calientan y ahí lo ponen para que se deshagan, ¿no? A alta temperatura, ¿no? Ponen horas y horas, ¿no? Y luego a partir de eso hacen harina para animales, ¿no? Entonces ahí es lo que comenzó el problema en la vaca loca, ¿no? Aunque siempre ha existido, ¿no? Pero en la vaca loca se comenzó más por la cuestión del comercio. Entonces los priones son macromoléculas de naturaleza proteica sin ácidos nucleicos, ¿sí? Responsables de enfermedades en humanos y animales. Esto es parecido al virus rabia, ¿no? Que se almacena, virus rabia en la célula nerviosa, ¿no? Se almacena, no se deposita, ¿no? Entonces se cree que es el parecido ocurre con el Alzheimer. Bueno, los priones, ¿cómo son los priones? Acá decimos, ¿no? Que los priones, por ejemplo, son patógenos infecciosos que difieren de las bacterias, hongos, parásitos, virus y viroides, tanto en su estructura físico-química. Bueno, al final los priones, ¿no? Se caracterizan por la presencia porque son proteínas, ¿no? Los virus, hongos, bacterias, parásitos, virus y viroides presentan ácido nucleico. Todos se caracterizan presentan ácido nucleico. Y los priones presentan proteínas, ¿no? Esa es la diferencia, ¿no? Diferencia entre priones y virus: formas moleculares simples, así formas únicas con diferentes morfologías estructurales, ¿no? Hemos visto el caso del virus de VIH, ¿no? Que tienen una gran cantidad de proteínas. Los priones no presentan ácido nucleico, ¿no? Los virus se presentan ácido nucleico. Los priones no inducen respuesta inmune, ¿no? Son muy pequeños. En cambio, les explico qué es una respuesta inmune. El virus induce respuesta inmune más o menos intensa según el tipo. Pero en los priones, el único componente conocido es la proteína RPSC, ¿no? Y los virus están compuestos por ácidos nucleicos, proteínas y a menudo por otros constituyentes, ¿no?
Para que nuestro organismo genere una respuesta inmune, el antígeno o el agente que ingresa en nosotros tiene que cumplir cierta característica. En primer lugar, su tamaño, su peso molecular. Algunos dicen que el peso molecular de esa molécula debe ser mayor de 5.000. Algunos dicen que debe ser mayor de 10.000, para que el cuerpo lo reconozca y pueda generar los anticuerpos. Entonces, ese es el motivo porque a veces no reconocemos a determinadas proteínas, ¿no? Pero que están causando daño. En el caso de los priones, ¿no? Al ser moléculas pequeñas, ¿no? Moléculas de bajo peso molecular, eran daño, ¿no? Peso molecular se van a daño, ¿no? Bajo peso molecular no son detectados, ¿no? Sino que son enfermedades de largo aliento en algunos casos, dependiendo de dónde se alojan. Si se alojan en las células nerviosas, va a pasar mucho tiempo hasta que se detecten. Pero si se alojaran en células de rápida multiplicación, se va a detectar rápido, ¿no? Pero entre los priones también hay, de acuerdo al tamaño, ¿no? Algunos que son un poco más grandes que pueden causar el daño mucho más rápido. O también dependiendo también del tipo de dieta que se le dé, ¿no? Si todos los días lo alimentas con lo mismo, más rápido se van a ver los efectos, ¿no? Es muy diabético, ¿no? Si todos los días le das azúcar, más rápido se va a ver, se le va a subir el azúcar, ¿no? Y le queda como diabético, ¿no? Entonces acá también es igualito, ¿no? Entonces no generar respuesta inmune es por el tamaño, ¿sí? Es por el tamaño. Ahí se dice, no tiene inmunogenicidad, no genera respuesta inmune. Pero es parte de inmunología, ¿no? Y acá está sobre los priones, ¿no? Cuando se descubrieron en el año 82, como una enfermedad del Scrappy, ¿no? Él purifica el patógeno del Scrappy compuesto en su totalidad de una proteína, ¿no? Entonces agarró unos animales, ¿no? Más adelante vamos a ver. El cerebro lo machacó, ¿no? Lo purificó y encontró proteínas, ¿no? Diferentes, ¿no? Entonces purificó el patógeno en el Scrappy, ¿no? Y vio que ese patógeno solamente era proteína, ¿no? No es un virus. Es como el caso de descubrimiento de un virus. ¿Cómo fue que se descubrieron los virus? Los virus, ¿cómo se descubrieron? En el caso de las bacterias, se utilizaban filtros, ¿no? Porcelana de filtro de 0.45 micras. Es como cuando ustedes hacen su jugo, ¿no? Y tiene el colador, ¿no? El colador tiene cierto diámetro, es para filtrar, ¿no? Es un papel de filtro, ¿no? También con las bacterias tenían así algo parecido, solo que estos filtros eran de porcelana y eran de 0.45 micras, ¿no? Entonces si uno quería chupar bacterias, agarraba, generaba algo líquido, ¿no? Una infusión o lo que sea, y lo filtraba y le quedaban las bacterias capturadas, ¿no? En este caso creo que fue Pinogas, creo que fue Bailey. Entonces ellos también pensaban que lo que causaba la enfermedad del mosaico del tabaco eran bacterias, y siguieron el procedimiento, ¿no? Y simplemente pasaba el jugo, ¿no? Igual que preparamos el jugo, ¿no? Pero también pasaban los virus. Entonces, para demostrar que eran bacterias, inoculaban con el jugo a plantas nuevas, y las plantas nuevas aparecían con enfermedad. Inoculaban lo que había, a lo que había quedado y no daban la enfermedad, ¿no? Entonces, por eso a veces decimos, ¿no? La suerte, ¿no? Saber entenderlo, ¿no? Entonces ellos dedujeron, ¿no? Que aquellas partículas que causaban enfermedad no eran bacterias, ¿no? Y después alguien le puso un nombre de virus, ¿no? Acá algo parecido también con él, ¿no? Algo parecido con él. Él pensaba encontrar posiblemente un virus, ¿no? Pero en vez de virus encontró proteínas. Entonces aquí tenemos la proteína prion, el TRP, ¿no? Esta es la proteína normal, ¿no? El TRP-DC.
Entonces ahí tenemos la proteína normal. Esta está codificada por un gen que se encuentra en muchos eucariotes, ¿no? No pasa nada, no es como decir una pro, así como hay oncogenes, ¿no? Hay oncogenes, hay pro-oncogenes. Entonces este es un pro, ¿no? Entonces esta proteína normal, ¿no? Sufre una mutación, bueno, no le he puesto sufre una mutación y genera lo que se llama el SCRAC, ¿no? Miren, el PRP-PSC. Acá, PRP-PC. Es el SCRAC, ¿no? Y esta es la forma prion que va a causar la enfermedad conocida como SCRAC. Simplemente una mutación, ¿no? Una mutación. El grupo del animal. Entonces el dogma central de la vida actual, ¿no? Si el dogma central era ADN, ¿no? ADN, ARN, proteína, ¿no? Decían que ese era el camino, ¿no? Decían que ese era el camino, ¿no? Pero se encontraron con los RT que hemos visto, se encontraron con los RT, en este caso con los retrovirus o reovirus. Los reovirus, ¿no? Los retrovirus pertenecen a los reovirus. Y se encontró que ellos generaban esta enzima, la transcriptasa inversa, ¿no? Y que a partir de ARN se podía generar ADN, ¿no? Y después venía el ciclo normal. Entonces, ahora este es el dogma central en la vida actual, ¿no? Es lo que se pensaba, ¿no? Es lo que se pensaba, ¿no? Ya no, el anterior, que no existía esto. Después dicen, ¿no? Encontraron esto, ¿no? Que algunos hacían el proceso inverso de ARN a ADN, el nuevo dogma central, ¿no? Pero siempre aparecen en secciones. Y una sección, bueno, el dogma central es la inversa, otra sección son los priones y otra sección son las ribosimas, ¿no? Estas son las enzimas de los ARN, ¿no? Así como hay enzimas, también hay ribosimas. Y hay otro tipo más. Y hay otros tipos más, ¿no? También están las enzimas, por decir, ¿no? Entonces, ahí tenemos el nuevo dogma, ¿no? La transcriptasa inversa está por acá, pero estos nuevos no están dentro de esto. Estos nuevos, ¿no? Sobre todo los priones, ¿no? Los priones no están dentro de estos nuevos dogmas, ¿no? Sino que es parte, ¿no? De la proteína. Eso está por acá. Y los ribosimas sí actúan en la red, ¿no? Son moléculas, son tipo enzimas. ¿No? Son moléculas catalíticas, ¿no? La ribosina. Ya esto terminó ahí, ahora vamos al otro. Sí, ya tenemos 25 minutos. Transformación bacteriana, ¿no? Decimos que las bacterias se conocen dos tipos de reproducción, ¿no? Igual que nosotros, ¿no? La reproducción sexual y la reproducción asexual. Evidentemente nosotros tenemos reproducciones asexuales, ¿no? O las reproducciones mitóticas. En las bacterias también ocurre, obviamente, la reproducción asexual, ¿no? La reproducción asexual. Pero también ocurre la llamada reproducción sexual.
Entre ellas tenemos la transformación bacteriana. Tenemos también la conjugación, que es la propiamente de la reproducción sexual, y la traducción, con el cual los virus nos van a infectar, ¿no? Los virus nos van a infectar y van a dejar parte de su material nuclear, ¿no? Y nos convierten en transgénicos, ¿no? Si los transgénicos han existido siempre, todo ya está hecho, solamente está aquí en el escudo. Entonces vamos a hablar un poco de transformación bacteriana, los inicios. Bueno, acá hay como un pequeño dibujo, ¿no? ¿Qué dice, no? Estoy estresado, dice, ¿no? Ahí la bacteria está reclamando, ¿no? Está reclamando, ¿no? Imagínate, ¿no? Si tú imagínate, ¿no? Si tú te podrías reproducir, ¿no? Cada 20 minutos, ¿no? Pero son mundos diferentes, ¿no? Entonces, bueno, el otro será psiquiatra, ¿no? ¿Qué será, no? Ahorita su paciente, el Iván, ¿no? Entonces, y reproducirte ya se refiere, ¿no? Duplicarse en dos, ¿no? Duplicarse en dos, ¿no? Pero a veces, duplicarse en dos por sí mismo o porque ingresó una parte de ADN y ya va a comenzar a replicarse con ADN uranio, ¿no? Bueno, acá este es un trabajo, ¿no? De clasificar los tipos de neumococos de Griffith, y en el año 28, ¿no? Más o menos cuando se comienza a hablar ya de la transformación bacteriana o uno de los tipos de reproducción sexual en bacterias. Y ahí todos sabemos que el ADN es el material hereditario, ¿no? Todos sabemos que el ADN es el material hereditario, ¿sí? Y que que ahí no tiene que haber transformación y agente transformante en bacteria, ¿no? Pues alrededor del año 20, o 1920, se conocían dos variantes genéticas distintas, las S y las R, las bacterias rugosas, ¿no? Y lisas, ¿no? Las rugosas y lisas, ¿no? En el caso de las R y rugosas, son no virulentas, porque no presentan la cápsula, ¿sí? No presentan cápsulas. En cambio, la estirpe virulenta, la S, presenta cápsula, y eso le da capacidades de patogenicidad, ¿no? Capacidad de patogenicidad, ¿no? Bueno, y de acuerdo a la patogenicidad viene la virulencia, pues, ¿no? Son los términos que están unidos. Puede ser patógeno, pero no muy virulento. Puede ser patógeno y muy virulento. Virus rabia es patógeno y virulento, porque te mata cuando llega al cerebro. Otros no te matan, te puedes curar. Una cosa es patologizar la condición de infectar y el otro es el grado de infección, que es la virulencia. La estirpe S, la estirpe S tiene una cápsula polisacárido, ahí lo vemos, que los protege, bueno, cumple una función la cápsula, ¿no? Que los protege de los mecanismos de defensa en los animales infectados, y en cultivo presentan un aspecto liso, ¿no? Más se ve en el caso de Klebsiella, ¿no? Un aspecto mucoso, ¿no? Si es en Maconte, un aspecto tipo moco, ¿no? Cambio coli, ¿no? Coli es también rosado, pero opaco, el otro es mucoso. En cambio, en las no virulentas, las células de tipo R no tienen la cápsula presente en la célula, y estos forman colonias con aspecto rugoso, ¿no? Rugoso. Acá mayormente se ve como cuando uno tira un moco, más o menos se ve así, pero en Maconte se ve rojo, ¿no? Tiene rojo. Y es fácil diferenciarlo. Es fácil diferenciarlo. Pues acá seguimos con lo mismo. A finales de los años 1920
Griffin realizó los siguientes experimentos con el Streptococcus pneumoniae, que le llevaron al descubrimiento de la transformación en bacterias, ¿no? Entonces la cepa S es virulenta, ¿no? Si esa cepa S lo inyectas a un ratón, los ratones van a morir, ¿no? Y eso se ve a veces cuando uno quiere infectar, ¿no? El ratón lo para de cabeza y a este nivel lo inyecta, ¿no? Peritoneo. Al día siguiente se muere, lo abres y del líquido peritoneal sacas y va a ser bacterias, ¿no? Pero entonces la cepa virulenta mata, ¿no? Entonces, después se tiene una cepa no virulenta, ¿no? La cepa no virulenta, como no mata, ¿no? Te infecta, pero no te mata, su grado de virulencia es bajo, ¿no? Los ratones tratados con la cepa R superan la infección y sobreviven, ¿no? Sobreviven, ¿no? Pero ahora viene la segunda parte, ¿no? Viene la segunda parte, ¿no? Se tiene la cepa virulenta, ¿no? A esa cepa virulenta lo que hace es se le va a quemar, ¿no? Se le va a quemar, ¿no? Entonces eso divide en dos tubos. Se le va a calentar, ¿no? Entonces en esa calentada que se le da, se elimina, ¿no? La cubierta, la cápsula, ¿no? Entonces los ratones tratados con la cepa S destruida por calor no presentan infección, ¿no? Y eso también tiene su explicación: la producción de los toxoides a partir de las toxinas. Un veneno tiene dos partes: la parte tóxica, que es la toxina, y la parte no tóxica, que es el toxoide. Y para que si te muerde una serpiente, hay que utilizar suero, ¿no? Antitoxina de esa serpiente, ¿no? Obtienen el veneno, lo calientan, matan, eliminan la parte tóxica y lo que queda es el toxoide, que se utiliza como antisuero. Algo parecido. O en esto de repente sean ideados, ¿no? Para crear eso, ¿no? Entonces en el siguiente caso, el ratón que sobrevivió porque le inocularon la cepa R, ahora si se le inocula la cepa virulenta, ¿no? Entonces el ratón va a morir, ¿no? Y al ratón se le saca líquido peritoneal, ¿no? De ese lado, y se ve bacterias, ¿no? Se ve bacterias que presentan cápsulas, pero primero tenían bacterias no capsuladas, ¿no? De ahí sale los postulados de Koch. Los postulados de Koch salen de acá. Si tienen tiempo, comenzamos sobre el postulado de Koch. Entonces acá continuamos con los estudios de Griffin. Lo realizó con el Streptococcus pneumoniae, que antes se llamaba Streptococcus pneumoniae, y estos son presentan la inulinasa, solo que es bacteria patógena. Entonces se busca bacterias no patógenas para la inulinasa, ¿no? Para degradar la inulina. Y acá es un resumen, pues, ¿no? Es un resumen, ¿no? Tienes una cepa virulenta, le inoculas a un ratón, ¿no? O no virulenta, le inoculas a un ratón y este ratón no muere, ¿no? El control siguiente: cepa virulenta, le inoculas a un ratón y este ratón muere, ¿no? Conclusión: cepa S virulenta. Conclusión: cepa R es no virulenta, ¿no? En el tratamiento 3, ¿no? Es la misma figura del anterior, ¿no? Se calienta la cepa virulenta, se inocula el ratón y el ratón no muere. Y después en el tratamiento 4 se tiene que la cepa no rugosa, la cepa virulenta, pero calentada, ¿no? Calentada, se inocula un ratón y el ratón muere. Eso es la diferencia del anterior, ¿no? El ratón muere, ¿no? Porque la cepa calentada, ¿no? Se ha calentado el liso, ¿no? Y el ratón muere, ¿no? Conclusión: viven, ¿no? La cepa R, ¿no? Fueron transformadas a cepa S, ¿no? Y el ratón muere, ¿no? Y el ratón muere, ¿no? ¿Qué habrá pasado ahí, no? Ellos se preguntan qué pasó, ¿no? ¿Qué pasó, no? Porque acá está, miren, el tratamiento 4 es anterior al anterior porque se inoculan cepas no virulentas y virulentas. En el anterior se inoculó cepas virulentas
pero no ha sido muerta, ¿no? Sin cápsula, ¿no? Pero en el tratamiento 4 se está incluyendo cepas no virulentas, ¿no? Entonces ellos se preguntan qué pasó, ¿no? Porque si vemos el anterior, se calentó y no murió, ¿no? Y acá sí, ¿no? Se inoculó con una parte de esto antes de calentarlo, hidrató, si muere. Y acá la diferencia, ¿no? Ya están ambos, ¿no? Pero cuando ustedes van a hacer su mezcla, ¿no? Dicen, ¿qué pasa si agregamos los dos juntos, ¿no? Vivo y muerto, ¿no? Entonces ellos se preguntan, ¿no? ¿Qué pasó, no? Y también acá hablan de conclusión, ¿no? Las células R absorbieron algo de las células S, de las células patógenas, y se genera el principio transformante, ¿no? Hay algo, ¿no? Hay algo que va a pasar, ¿no? Y ese algo después se mostró que era el ADN, ¿no? Pues este es el trabajo inicial, ¿no? De Griffith. Después el trabajo tengo otro trabajo, ya de Abel y MacLeod, y McCarthy, ¿no? Transformación de tipo de neumococo, ¿no? Y ahí, la difusión al final, ¿no? Una fracción de ácido de ADN ha sido aislado del tipo 3, ¿no? Del que es el patógeno, ¿no? El cual es capaz de transformar una célula R, ¿no? Que no presenta cápsula, ¿no? Del tipo 2, ¿no? En una célula de tipo 3, ¿no? Muy bien acá. Ahí tenemos el otro trabajo, ¿no? De cómo se demuestra que el ADN es material transformante, pues ahí viene la transformación. En el 44, Abel y MacLeod, ¿no? Y McCarthy, aunque siempre recuerdan los primeros, y McCarthy, ¿no? Fraccionaron el extracto obtenido de las células S, ¿no? Eliminando las proteínas, los lípidos monosacáridos y el RNA sin oxalado. Es un trabajo largo que hacen ellos, ¿no? Primero juntos, todos juntos, agitando, ¿no? Acá ya lo vemos ya el resultado final, ¿no? Y la reducción observar disminución de la capacidad de transformación en ningún caso, ¿no? El ADN purificado por sí solo mostró una elevada capacidad de transformación. Entonces acá tenemos la estirpe S, ¿no? Capsulada, y la estirpe R no capsulada. Lisis y precipitación, el extracto sin célula, ¿no? Se elimina la parte y solamente queda la célula y se va a hilar el ADN, ¿no? Ese ADN se va a mezclar en el tubo donde están las células que no presentan cápsula. Se siembra en placa y se va a ver que algunas células, ¿no? Algunas células siguen siendo tipo R y otras células siguen siendo tipo S. Quiere decir que el ADN de las células es tipo S, no ingresaron a todas las células del tipo R. Por eso se tiene células que son patógenas y células no patógenas. ¿Sí? Eso es lo que nos quiere decir ese dibujito. Entonces se van a obtener células tipo S y tipo R, ¿no? Entonces ahí, ¿no? Ellos ahí se preguntan, ¿no? ¿Qué pasó? El principio transformante es ADN, ¿no? Determinación que el ADN es el material hereditario, ¿no? Hay, como le digo, ¿no? Hay lípidos, hay carbohidratos, hay proteínas, varias cosas, ¿no? Entonces se tienen las células S eliminadas por calor en un tubo de ensayo que hay lípidos y carbohidratos, ¿no? Ahí se agregan proteinasas, ¿no? ¿Cuál es la función de las proteinasas? ASA es una enzima, ¿no? ¿Y qué hace una enzima? Degrada, desdobla, ¿no? Entonces ahí se agrega proteinasa, ¿no? Agrega proteinasas, entonces la muestra no contiene proteínas. En el siguiente caso se agregan ribonucleasas. La muestra no contiene ARN, o el ARN ha sido degradado.
Y en el siguiente caso, ¿no?, se agrega DNasas. Entonces la muestra no contiene ADN, ¿sí? No contiene ADN, ¿no? Pero en la primera muestra sí hay ARN y ADN. En la segunda muestra sí hay ADN y proteínas. No hay ARN, ¿no? Entonces, ¿no? El agente causante del knockout, ¿no?, de la pérdida, ¿no?, del bloqueo, ¿no? Eso lo leo que vamos viendo dibujitos. Entonces acá tenemos, se le agrega, bueno, células rugosas, ¿no?, células sin cápsula, ¿no? Y aparecen células aparecen células S, ¿no? Aparecen células S, ¿no? Entonces tenemos primero, comenzamos con las células S para ver de dónde salieron las células S, ¿no? Las células S han sido eliminadas por el calor. Luego, en el primer atrás, se agregan células R y aparecen células S, ¿no? Pero las células S están muertas, ¿no? Y si están muertas no deben aparecer, ¿no? Algo está pasando. Algo está pasando. En el siguiente caso, ¿no?, igualito, ¿no?, se agregan células R y aparecen células S. En el primero y en el segundo sí hay ADN activo. En el primero se eliminó las proteínas, en el segundo se eliminó el ARN, ¿sí? Entonces sí hay ADN activo. En el tercer caso se eliminó el ADN. Pero el ISM atrás, ¿no?, se agregó todo el tubo de ensayo que tenía células S muertas y ahora se le agrega células R. Entonces no ocurre la transformación. Entonces ellos interpretan, ¿no?, llegan a una conclusión, ¿no? Viene una conclusión, interpretan, ¿no? Dicen, ¿no?, la transformación no puede ocurrir a menos que el ADN no esté presente, ¿no? Entonces además el ADN debe ser ese material hereditario, ¿no? Ese material hereditario el que lleva a la producción de nuevas células. Entonces este trabajito, ¿no?, que ahí demuestra, ¿no?, quién es el que va a generar la transformación. De ahí viene transformación, cambio, ¿no? Transformación es cambio también, ¿no? Cambio de una célula, ¿no? O adquirir nuevas capacidades de una célula. ¿Y quién es el encargado de hacer que se adquieran nuevas capacidades? El ADN, ¿no? Este trabajito de ellos. Y después ellos ya hacen lo mismo, ¿no?, pero ya para otro, ¿no? Para otro. Poco tiempo más tarde, Hodgkin, ¿no?, otro, demostró que la transformación producida por el ADN es posible para otros caracteres que no tienen que ver con la formación de la cápsula, ¿no? Y ahí viene resistencia bacteriana. La estirpe S, resistente a la penicilina, ¿no?, PEN-R, ¿no? Ahí lo que se hace, se va a aislar el ADN, ¿no? Se va a aislar el ADN, bueno, se va a centrifugar, ¿no? Se centrifuga, después que se centrifuga se queda con sobrenadantes, se la vuelve a agregar líquido, en este caso puede ser solución salina fisiológica, y se tiene la célula, ¿no? Y a esa célula hay que romperla, ¿no? Se utilizan lisosima para romper la pared celular, y después ya centrifugas para obtener el ADN, ¿no? Función alta velocidad, lo tienes el ADN, pero acá está resumido, ¿no? Aislamiento de ADN, ¿no? Entonces ahí se tienen las colonias S sensibles a la penicilina, ¿no? No, eso es otro. Ya. El ADN, pues adición de ADN al medio en el que crecen células del estirpe susceptible, ¿no? Entonces ese ADN tiene resistencia a la penicilina, ¿no? Y ese ADN se agrega a células que son susceptibles a la penicilina, ¿no? Estirpe R susceptible a la penicilina, ¿no? PEN-S de susceptible. Se siembra en placas sin penicilina y una obtención de una réplica en medio con penicilina, ¿no? Entonces en centrales se van a obtener células que son resistentes y células que son sensibles, ¿no? Medio de cultivo sin penicilina, ¿no? Entonces las colonias S, que son sensibles, son transformadas para la capacidad de formar cápsula, pero no para la resistencia a penicilina, ¿no? Las colonias R
penicilina resistente transformada para la resistencia de la penicilina, pero no para la formación de cápsula. Entonces casi está habiendo resistencia, ¿no? Entonces es un medio de cultivo sin penicilina. Después en otro medio que tiene penicilina, pero esto se hace mediante un sello, ¿no? Uno tiene un tampón, ¿no? Tiene el sello con su nombre, tienes el tampón, machucas el tampón y el sello lo pones en un papel, ¿no? En el sello te sale lo mismo que en el tampón, ¿no? Más o menos así, ¿no? Porque miren el orden, ¿no? Consideramos que siempre hay un medio de cultivo con penicilina. Las colonias S resistentes a la penicilina son transformadas por la capacidad de formar cápsula y por la resistencia a la penicilina. Entonces el trabajo de Griffiths y de MacLeod, ¿no? De Bailey y MacLeod, entonces ya se puede utilizar para estudiar también la resistencia a la penicilina. Inclusive las bacterias, ¿no? van a adquirir estas bacterias que son no capsuladas, van a adquirir cápsula. Estas ya son aplicaciones. Después hay una transformación, cambio heredable de una célula, organismo producida por la introducción de un ADN exógeno. Entonces tiene fragmentos de ADN, ¿no? De una célula donadora, y se tiene una célula, una bacteria, ¿no? Con ADN cromosomal, ¿no? Entonces ahí la diferencia es en la letra mayúsculas y minúsculas. En un recipiente se agrega, ¿no? Se toma y se agrega los donadores de ADN, ¿no? Entonces ahí tenemos AB, ¿no? Esa fracción de ADN ingresó, ¿no? Y luego viene un proceso de recombinación, ¿no? Que ocurre entre el donador y el recipiente, ¿no? Y en esa recombinación vemos que el ADN tipo B, una fracción, los genes tipo B, se han adherido a la célula, ¿no? Entonces ahí está hablando de transformación, ¿no? Va a venir la duplicación, ¿no? Duplicación, y se encuentra que el ADN tipo B se ha unido a la célula. Entonces, la transformación puede ser natural o puede ser artificial. Bueno, en natural, hace mucho tiempo ocurre, ¿no? Se han encontrado 40 especies que pueden realizar este proceso. Y la artificial ya es la mano y el obra, pues, ¿no? Que puede ser de diferentes maneras. Bueno, características para la transformación, ¿no? Es cualquier célula, ¿no? La pared celular de la célula receptora debe estar intacta, ¿no? Debe estar intacta, ¿no? Quiere decir que no se debe ser si está en tu ensayo, que no tenga nada de penicilina. El fragmento de ADN donador debe tener un tamaño determinado y ser de doble cadena, ¿no? El ADN es una molécula de doble cadena. Para cada evento de transformación basta la interacción de una sola molécula con la célula receptora, ¿no? Una sola molécula de ADN con la célula receptora, ¿no? Quiere decir no hay necesidad de que varias moléculas de ADN ingresen, ¿no? Simplemente ingresen uno y suficiente. El ADN que penetra en la célula receptora debe recombinarse, no entrar y quedarse, ¿no? Por decir en histoplasma, ¿no? Sino llegar hasta el núcleo y recombinarse, ¿no? Integrarse al núcleo, como lo hacen los virus, para que se transmitan las características a la descendencia, ¿no? Y la célula receptora debe ser competente, debe ser capaz de reproducirse. El punto 4 ese es importante, ¿no? Principio de la vacuna biotecnológica. Si no ingresó al citoplasma, no ingresó al núcleo, se divide en la célula y adiós, ¿no? Fue. Pero si ingresó al núcleo, junto con el núcleo se divide, ¿no? ¿Qué tiempo? No se sabe, ¿no? Pero se divide, ¿no? Por eso hay refuerzo. Bueno, factores que influyen en el estado de competencia, ¿no? Papel de estado competente y ADN que quiere ingresar, ¿no? El número de células o densidad celular de cultivo, ¿no? La fase de crecimiento debe estar en fase log, duplicación, no estacionaria, ¿no?
estacionaria puede ser que encuentre una bacteria que se reproduce, ¿no? O encuentre bacterias que se están muriendo, ¿no? Debe estar en fase log, ¿sí? Fase de crecimiento. Bueno, debe haber nutrientes, ¿no? Puede estar en fase de crecimiento y al día siguiente haber nutrientes, ¿no? Debe haber nutrientes y condiciones ambientales, ¿no? pH y temperatura adecuada, pues, ¿no? Si es una bacteria de mesófila, no vas a poner a 20 grados, ¿no? O 15, ¿no? Y también el pH es muy importante, pues, ¿no? Si son bacterias patógenas, ¿no? No vas a poner a pH 5 porque se mueren. Tiene que estar pH 6.8, pH 7. Bueno, transformación natural. Esta es la bacteria que es más estudiadas, el Gram positivo y Gram negativo. El Gram positivo es Streptococcus pneumoniae y Bacillus subtilis. El Gram negativo, Neisseria gonorrhea y Haemophilus influenza, ¿no? El proceso de transformación puede dividirse en dos etapas. Uno, desarrollo de un estado competente, ¿no? Que la bacteria sea capaz, ¿no? De dividirse, ¿no? Y darle las condiciones adecuadas. Y después la etapa 2, procesamiento de unidad, ¿no? El importe, unión, importe que es el ingreso y la recombinación, ¿sí? Importe significa el ingreso por sí solo, ¿no? Que no es porque hay tipo de ingreso, ¿no? Uniporte, antiporte, uniporte, importe y antiporte, ¿no? Entrada y salida. Uniporte tiene que haber una fuerza que lo guíe. En este caso no, debe ser capaz de ingresar por sí solo. Desarrollo de un estado, bueno, ya le hemos visto que es una célula competente, es un estado fisiológico inducible, factores que inducen el estado de competencia de la transformación natural, ¿no? Limitaciones de los nutrientes, ¿no? Mitomicina, limitación de los nutrientes quiere decir que mueren y quedan más capaces. A eso se refiere. Mueren, ¿no? Los que o más débiles mueren y quedan más capaces. Y ese más capaz es capaz de reproducirse. Después la mitomicina C, bueno, es un antibiótico que los eliminar. La alta densidad celular, ¿no? Es como si tuvieran 100 personas acá, ¿no? Algunos se sienten mal, ¿no? Pero los más capaces van a resistir, ¿no? Temperatura, pH, ¿no? Y la transcripción de los genes COM, ¿no? Genes de competencia. No es que todas las bacterias tengan genes de competencia, por eso hay bacterias viables y no viables, ¿no? Se inducen durante el estado de competencia los genes COM, ¿no? Entonces, no son genes constitutivos, sino genes constitutivos, sino que genes que van a aparecer. Variedad de transferencia de 90 a 100 nucleótidos por segundo a 30 grados centígrados, ¿no? Es la cantidad que debe ingresar, ¿no? En nucleótidos. Ustedes saben que los genes, el gen es una secuencia, ¿no? A, B, C, ¿no? Entonces lo que va a ingresar es un nucleótido. Es un nucleótido. ¿No? Unidad. ¿De qué está formado? Porque la ADN muchas veces es base, ¿no? La base es una parte. ¿De qué está formado? El azúcar, el glutamo y la base, ¿no? Entonces de 90 a 100 nucleótidos, ¿no? Tenemos el ADN, ¿no? Que decimos el ADN, es lo que se ve, ¿no? Eso siempre está acompañado, ¿no? El azúcar y el grupo fosfato. Y una vez que ingresó el ADN, que es esencial que ocurre dentro de la célula, de manera natural es fácil de cambiar plásmidos entre bacterias por transformación y es más fácil por conjugación, ¿no? Este es al azar, ¿no? Y este es mediante no bacterias. Ya estaba bueno. La formación artificial, el caballito de batalla es E. coli, ¿no? Este es más usado, E. coli, ¿no? Es una técnica fundamental en biología molecular, clonación y generar organismos transgénicos, ¿no? En la transformación artificial, ya no la natural, ¿no? Y acá está la forma de cómo se genera. Transformación, herramienta útil en el campo de biología molecular, solo hay vectores genéticos, ¿no? Los vectores genéticos, hay bastantes tipos de vectores genéticos. ¿Sí? Tenemos los plásmidos, ¿qué más tenemos? Los cósmidos, artificiales, ¿qué más tenemos? Levadura ya, ¿qué más tenemos? Agrobacterium pseudofacia, ¿no? Vector genético, ¿no?
Estos vectores genéticos son moléculas de ADN que se usan como vehículo para transportar segmentos de ADN foráneo en una célula huésped, ¿no? Y acá tenemos una célula que se le aplica gene de fluorescencia. Tenemos la bacteria, doble cadena, extracción del ADN y aislamiento, fue la clonación y diseño de genes, ¿no? Ya ven qué tipo de genes se va a ingresar. En la bacteria va a ocurrir una transformación, el gen se va a integrar a la bacteria y si se ha integrado, esas bacterias se van a cultivar y van a presentar colores, ¿no? Y van a presentar colores, ¿no? Y luego esas bacterias, ¿no?, se pasa a la planta y la planta va a tener fluorescencia, ¿no? Si son genes de la fluorescencia, ¿no? Ese es el proceso de transformación, ¿no? Porque ahí lo que se está incluyendo son genes, ¿no? Genes de fluorescencia. Después le pongo dibujitos de animales, ¿no? Bueno, ese es un plásmido, ¿no? Es un plásmido, ADN cromosómico, y ahí están los componentes, pues, ¿no? Ese plásmido, por ejemplo, es un plásmido que tiene resistencia a la tetraciclina, ¿no? Y también a la ampicilina, ¿no? Y a la ampicilina, ¿no? Entonces, ese plásmido también tiene algunas enzimas, ¿no?, de corte, ¿no?, que lo pueden bloquear, ¿no? Por ejemplo, si a ese plásmido uno le pone el PSTI, son conocidos todos, ¿no? E. coli, bacillus, hemophilus. Hay una lista de nombres plásmicos, ¿no? Entonces acá, ese plásmido, por ejemplo, a una bacteria se le puede dar, resistencia a la penicilina y a la tetraciclina, ¿no? Transformación natural, artificial. Pero el plásmido también tiene su propio, se le puede destruir también. Si ustedes no quieren que vea resistencia a la penicilina, le ponen esa enzima, la PCT1, lo cortan, hace el corte, ¿no?, en ese nivel, plasma inactivo. Y para la tetraciclina sí hay varias, ¿no? La I3, hemophilus, ¿no? Hemophilus I3. Después BAM 1 y el SAM 1, ¿no? BAM H1, ¿no? Entonces, ellos cortan en diferentes niveles, ¿no? En diferentes niveles, ¿no? Y pueden generar esta resistencia, se inactiva, ¿no? Pero este es un plásmido y las enzimas que pueden inactivarla, ¿sí? Las enzimas de corte que la pueden inactivar. Tenemos el origen de la amplificación. Ahí está ya el vector, el fragmento de ADN que se va a unir. Al vector se le hace corte, bueno, ese corte, bueno, los cortes es un corte no rombo, ¿no? Se hace un corte en el vector de ADN y ahí se le va a agregar el cromosoma que se quiere agregar, ¿no?, que se quiere introducir. Luego se va a unir mediante ADN ligasas y se tiene una molécula recombinante, un plásmido más lo que va a transportar, ¿sí?, más lo que va a transportar, ¿no? Luego este plásmido se introduce dentro de la bacteria y acá tenemos una molécula de ADN recombinante, ¿no?, con el plásmido y el gen que se ha agregado, ¿sí? Y el otro es el nucleoide. En la transformación artificial, ¿cómo se induce el estado competente de una bacteria, ¿no?, entre tratamiento químico y electroporación, ¿no? En el natural tiene sus formas, en cambio en este caso el artificial también tiene sus formas, porque acá está interviniendo la mandelona, ¿no? Bueno, ¿cómo preparar células competentes? Entonces acá tenemos la observancia, ¿no? Quiere decir que para detectar, ¿no?, para detectar si ingresaron o no ingresaron, o contar, ¿no?, la cantidad de células, ¿no?, que son competentes, se utiliza 600 nanómetros, no debe dar esta observancia, de 0.6 a 0.8, ¿no? ¿Saben cuando llevan ustedes al espectrofotómetro? Tienen que utilizar longitud de onda, ¿sí? Y la longitud de onda depende, cada bacteria tiene longitud de onda diferentes, o cualquier molécula, ¿no?, tiene longitud de onda diferente. Acá nos dicen que la longitud de onda es 600, a esa longitud de onda hay que leer.
Entonces, lo va a dar una resonancia 0.6, ¿no? Multiplican por el factor de calibración y tienen la concentración, ¿no? Todo el proceso es parecido, el que quiere pregunta, que para hacer una competente de cobre, la transformación se realiza por choque térmico, ¿no? Células competentes, ADN, expresión de antibiótico y resistencia de cómo ocurre al interior de la célula para formar una resistencia antibiótica, ADN mensajero, el ribosoma, ¿no? Y acá está la ARN polimerasa, ¿no? La ARN polimerasa. El ribosoma, la formación de, se unen los ribosomas y la formación de proteínas. El cambio que ingresó, la formación de bacteria negativa, cómo se rompe la pared celular mediante lipocimas. En la electroporación es ponerle voltaje, ¿no? No pelaje, no, voltaje, ¿no? Es como jugar ampay, ¿no? Y separa la bacteria y ahí se introducen material nuclear. Esto lo van a ver más adelante en la genética, con tipos. El ejemplo de un experimento de transformación, ¿no? Por resistencia a la penicilina, célula competente, cambio recombinante, que tenga gen de resistencia a la penicilina. En acá células transformadas y células no transformantes, ¿no? El medio debe tener, si es un gen de resistencia a un antibiótico, debe tener el antibiótico. Entonces las células no transformadas mueren y las células transformadas quedan vivas y se pueden crecer, ¿no? Bueno, pues un esquema general, transformar, aislar. Esto es lo que decimos proteínas, se hace electroforesis, ¿no? Migración de bandas, ¿sí? Migración de bandas. Y acá son patrones y estas son las bandas que se van a ver, ¿no? Con cuál de ellas coincide, ¿no? El tamaño, ¿no? Tamaño y peso de la banda. Sí, sí. Ya chicos, terminó.